musicoterapia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá otra entrega del profe Vasco y sus innovaciones, cruces, intersecciones, interdisciplina. Vos sabés que esto no es una invención a partir de la nada, sino que hay un proceso de, epistemológico, hay una línea que va desde la presciencia, la ciencia y su constitución como objeto. Por ejemplo, la psicología se constituye cuando se libera de la filosofía en 1879 en Alemania con Wilhelm Wundt, con su laboratorio de psicología experimental, que era una psicología de la conciencia, es decir, haciendo ruptura con la filosofía. Nació experimental, es decir, que aquellos que consideran que la psicología no es una ciencia y todo eso y por supuesto que hay otras rupturas, pero la psicología tuvo rupturas internas, es decir, por ejemplo, Watson, que dice, no es la... Watson era un vendedor, andaba con la publicidad, un tipo de la calle que dice, bueno, no, pero la conciencia no es todo, la conducta, lo visible, el manifiesto conductista, la objetividad, el conductismo radical, el metodológico y otro, Skinner y sus palomas, que mucha gente cae en el positivismo vulgar, es decir, ingenuo de creer que la realidad está ahí, que hay que conectarse con la realidad. Es el sujeto el que tiene que... No, es inversamente con el constructivismo de Piaget, otra ruptura que, como lo explicamos en otros videos, la realidad como construcción, pero la ruptura del psicoanálisis que agrega el inconsciente de que no es la conciencia, sino que es el inconsciente, y así. Pero son rupturas internas a la ciencia, inmanente, digamos. Divisiones intestinas. Pero hay otra ruptura que es esto de que Narciso, en su espejito de agua, es muy feliz, está en la zona de confort, digamos, y que la circularidad de la ciencia, esto es Piaget, y la interdisciplina es una realidad, es un real, es decir, lamentamos que, por supuesto que la cuestión se complejiza, hay que cruzar conocimientos, pero lo que se hizo fue lo siguiente: ciencias auxiliares para completar, es decir, desde un concepto de que, bueno, incluyamos a las otras ciencias porque esto están jorobando. Entonces, ciencias auxiliares. La psicología tomó la sociología, la antropología, bueno. Y es una operatoria que procustiana, en donde se asimilan, dándole un significado desde la propia ciencia, pero un discurso amo que incorpora sin ceder en sus premisas, es decir, en algunos casos sí, pero en verdad faltaba un método que nos lleve desde la disciplina aislada a la articulación con otros discursos, porque son recortes, son pedacitos, son fragmentos, es decir, pero no podés explicar toda la realidad a partir del pedazo de torta. En esto están las universidades, están en el siglo XVIII todavía, así que los invito a salirse del closet. Después viene la transdisciplina, que sería un nivel emergente, como ya lo dijimos en otros videos, bueno, el manifiesto transdisciplinar, 1974, ¿no, Celeste? Y esta vez te traigo en este contexto de ensanchar mirada, articulaciones, lazos, como dicen algunos, pero la cosa es que con el método que yo, a partir de Nietzsche, humildemente, por supuesto, soy un homo varelensis, estoy acá al borde, prácticamente Varela es nuestra pequeña villa de zona sur, como nos dicen, ¿no? Pero bueno, yo trabajo con la gente, salgo. Y hay un método cuyo mentor fue Nietzsche, pero él no lo llamó método, él decía que finales de épocas, cierre de ciclos, es decir, como cuestiones de cambio, momento de cambio, hay un proceso de transvalorización de todos los valores, es decir, esto abarca todo, lo mental y todo, ¿no? Y
la psicología no puede ser ajeno a esto, ni el psicoanálisis. Entonces, esta transvalorización, yo digo, es recíproco porque no, nada escapa a ser resignificado, digamos. Es como que el oxígeno y el hidrógeno se juntan y sale el agua. Un concepto de emergencia, emergente, que trabajaba Amado Valenzi, Pichón también acá en la Argentina. Bueno, y cuando uno cruza el tópico, por ejemplo, los gráficos, esto es los test gráficos, el Rorschach, que era un pintor, o sea, las láminas, pintó acá, lo hizo así, salieron las láminas, movimiento humano M, sí, movimiento animal, es decir, las láminas, que el ecograma, los indicadores, los diagnósticos, es complejo el test Rorschach de por sí, pero también tenemos otros test gráficos, como el de Koch, el árbol, la casa, el HTP, digamos, la figura humana con el arma, en los psicotécnicos. Es decir, que hay un montón de dibujos que adquieren un significado preciso como herramienta, como instrumento de evaluación, con sus indicadores, por supuesto, pero cada una tiene su marco teórico. Philipson, las relaciones objetales de Philipson, las láminas de Herbert Philipson, desde una postura más kleiniana, digamos, el desiderativo, con, es decir, el touch, test de apreciación temática de Murray, y así podemos seguir describiendo una serie de gráficos que cuando uno lo interpreta, de hecho los autores han consultado a Freud porque incluso Rorschach y Murray, pero desde la disciplina, es decir, desde el psicoanálisis, en el caso de Herbert Philipson, o Murray también, pero cuando vos cruzás estas cuestiones con el psicoanálisis en el sentido analítico, es decir, como herramienta para generar cambio, interpretar, en clima transferencial, el calor es cuando el sujeto es como que cuando, para dar una imagen, todavía está hablando, pero de repente se engancha, es decir, hay un rapport empático profundo. El analista pasa a ser parte de la serie de personajes de su mundo interno, es decir, un analista silencioso puede llegar a recordar a un padre frío y poco comprensible, por ejemplo, ¿no? La transferencia, que es resistencial, es un obstáculo, pero también, bueno, lo utilizamos como para posibilidad de cambio. Luego la interpretación, bueno, a partir de concatenar significantes, a partir de y esas intervenciones, también hay señalamientos, bueno, hay una dirección de la cura, pero podemos hablar de un grafoanálisis con arroba, es decir, hoy día un sujeto mediático, un sujeto virtual. Hoy día la realidad no está en los libros como en la Edad Moderna, sino que el Homo Videns de Giovanni Sartori, hemos operado una regresión desde el pensamiento conceptual, abstracto, hipotético, deductivo, lógico, ¿viste? P, entonces Q, no P, no Q, el modus tollens, pero volvimos al pensamiento analógico, imaginario, y esto pesa en los test, por ejemplo, el CI. Pensamos en imágenes. Y es decir, que la grafía, lo gráfico, vale, se puede utilizar los test como formación imaginaria del inconsciente simbólico. Formación, vamos a utilizar los imaginario, simbólico y real de Lacan. Lo imaginario son todo lo que está en el plano de la conciencia y todo lo que podés recordar, lo que tenés como preconsciente, es decir, ideas, cosas que pasó, todo lo que vos podés sostener en un discurso, pero dentro del discurso va a otras formaciones que los anagramas puede ser algo anagráfico, ¿no? Para innovar un neologismo, aunque
psicoanálisis hay que tener cuidado con los neologismos porque ya se cree que solamente los psicóticos producen este neologismo, pero no habría invención entonces, no habría progreso de ciencia. Si tenemos miedo a las etiquetas en el marco de instituciones religiosas que eres pecador, generan culpa, bueno. Y también ahí está la Inquisición, así que, bueno, el grafoanálisis como emergente es una interciencia, disciplina puente, sería que utilizamos sobre todo en los chicos y también los jóvenes, es decir, voy a dibujar mi vocación, quiero ver qué dibujo respecto de lo que hablamos, proyecto, vocación, podemos orientarlo para ese lado. Entonces los chicos, y tomamos esas producciones, el HTP, casa, árbol, persona, algunas láminas que vos veas consecuente con el caso, de hecho en el campo laboral, en lo psicotécnico, a ver, le vamos a mostrar unas láminas a ver qué opina está muy estructurado esto, vamos a romper un poquito el hielo. Y tomamos como formaciones del inconsciente, es decir, como metáfora desde una comunicación indirecta de una verdad reprimida, es decir, acá el mundo del adolescente, en este caso, en relación a la vocación y su problemática, o el chico y su familia, papá, mamá y todo eso. Esas formaciones. Entonces, sabemos que el sueño es una formación porque tiene un contenido manifiesto, lo que es cuando narran el sueño, pero en eso que cuenta nosotros buscamos el contenido latente que son los verdaderos pensamientos, como dice Freud, en los sueños, que es un resumen de su teoría de los sueños, o en Introducción al Psicoanálisis y otros textos, buscando allí el deseo y posicionamiento del sujeto en relación a lo otro, bueno, diagnóstico, bueno, lo que para hipótesis del análisis. Pero también podemos tomar el grafismo visual, es decir, las formaciones imaginarias, internet, es decir, por eso te decía grafo analítica. Este término es común en la parte de grafología, pero acá estamos tomando no solamente en relación a la escritura, que de por sí es también para estudiar, es decir, para ver cómo quién firma, es decir, esa firma, ¿de quién habla? ¿De qué ideal del yo habla esa firma? Porque el sujeto se posiciona acá en relación a un ideal. Y les pasan cosas parecidas a lo que le pasó a ese ideal como modelo de identificación, digamos. Entonces, el grafoanalista entonces sería que toma esas producciones como un síntoma, que de la misma manera es un elemento significante, un símbolo que remite a lo reprimido inconsciente, a la verdad, que posiciona al sujeto en un cierto lugar y bueno, cierto lugar de goce además, está ahí en su zona de confort. De modo que también lapsus, actos fallidos, podríamos decir por extensión del inconsciente saber, que es la parte simbólica, las fantasías inconscientes que se juega en un dibujo, que nos lleva a la verdadera historia del chico, es decir, qué es lo que está pasando, en relación también a los procesos de subjetivación, porque son niños. Estamos en el triángulo edípico, ¿qué está pasando? Hay fobias estructurantes, recordemos que las fobias son cosas buenas, no es que el chico tiene miedo a los caballos, el caballo entra a la pieza y lo muerde, lo castra, como Juanito. Eso es estructurante, nada más que hay funciones que hay que ajustar un poquitito y que el psicólogo, el psicoanalista ayuda a metaforizar, digamos. El chico allí logra salirse de la boca de cocodrilo de la madre que lo tiene ahí y eso genera angustia. Bien, entonces el grafoanálisis sería entonces tomar todas las producciones, también podemos mostrar láminas del touch, del catch animal, es decir, los que son para niños, distintas escenas que suponemos que va a llevar a asociaciones. Bueno,
La regla fundamental acá es que todo lo que dibujamos, todas las imágenes que vemos, todas las imágenes que recordamos, de paso, eh, la memoria guarda imágenes. Es decir, que todo lo que recordamos son imágenes mnémicas, es decir, recuerdos del que podemos también. ¿Qué imagen tenés de cuando vos eras? ¿Sí? O sea que acá utilizamos lo imaginario para ir a lo simbólico, a la verdad oculta, ¿no? Entonces, el chico lo que dibuja, después hay un momento de explicar. Hablemos un poquitito de tu dibujo. ¿Eh? Como el sueño, tomamos elementos. ¿Qué es este sol acá? Y bueno, el sol, mi papá me enseñó a dibujar el sol, yo tenía creo que 7 años, y bueno, y bueno, ¿qué pasó esa tarde? No, nada, nada, en la tarde en que el padre se fue, ¿viste? Es decir, que lo que no dibuja también, que te olvidaste, las omisiones, o sea, es decir, lo incompleto, lo que tapó. ¿Mm? Sabemos que los espacios en blanco tienen significaciones, ¿no? Es decir, que además de los trazos, la parte formal, la parte estructurante del dibujo, que los lugares simbólicos del dibujo, bueno, en relación acá podemos recordar el sociograma de Modeno. Por eso te digo que esto se sale un poquitito del istmo disciplinar para articular pero resignificando integralmente todo, no es que el oxígeno coloniza al hidrógeno, no, sale un nuevo objeto emergente, el agua, para hacer esta imagen. Y el método transvalorativo aplicado acá a la interdisciplina es eso. Entonces, el grafoanalista es alguien que utiliza dibujos, cuadernos, qué dibujo me trajiste, dibujos conjuntamente con mamá. Esta parte, ¿por qué esta parte? No, esto mamá quería que lo dibuje así. Es zonas de censura. Sabemos que entre la verdad inconsciente y lo que aparece en la conciencia y en el preconsciente hay censura que deforma, la deformación onírica. El Traumarbeich también, ¿no? Era así. ¿Sí? Celeste leyó a Freud. ¿Cuándo tenías vos? 16 años tenía. Cuando leyó a Freud, mira vos, yo en esa época andaba con las artes marciales. Bueno, y mi maestra, recuerdo, mi maestra, la señorita Torquemada. Usted, Juan Carlos, sabe lo que dibuja usted. Usted se dibuja usted, ¿no? Usted no dibuja la realidad, porque mire todos esos dibujos que hace. Claro, ¿viste? Mirá qué psicoanalista que era mi maestra, ¿no? Sospechaba que nosotros teníamos algún mal degenerativo. Era Lombroso, creo que. ¿Quién fue Lombroso? Era su ídolo. Bueno, el del criminal nato, ¿viste? Bueno, y entonces el grafoanalista toma elementos del sueño perdón, valga la redundancia, utilizando el método onírico de Freud, elementos del dibujo o de lo que ve, las láminas, o lo que recuerda. Recordemos que en la memoria se guardan imágenes acústicas, gráficas, motrices, ideomotrices. Y en un primer momento de analizar esas partes, o sea que esto es deconstructivo también, deconstruimos el dibujo, ¿no? El relato, asociamos. Y luego, sobre lo que asocia, también empezamos a concatenar esto en relación a lo otro, la articulación significante. Entonces vemos el otro dibujo, la otra escena o el inconsciente que se juega a través de los gráficos. Serían los gráficos como herramienta para conocer la verdad, la verdadera historia del niño y los procesos de estructuración subjetiva, porque el chico está en etapa, está todo por hacerse, digamos. Entonces, una vez que localizamos algunos tópicos, zonas de conflictos, ahí es donde nos sirve a nosotros para la dirección de la cura. Esto es trabajar con imágenes, con gráficos. Por eso te decía, se llama grafoanalista. Por supuesto que como es una herramienta en tu caja de herramientas,
lo concatenamos con otros juegos también, o sea, es decir, hay varias biblioanálisis, después vamos a hacer un video sobre el biblioanálisis, que la metáfora del libro, como yo, la escritura, ahí pasamos al campo de escribir, escribo mi vida y son grafías, es decir, escribe, la escritura como herramienta de análisis. Y el biblioanálisis sería una parte importante de esta propuesta, ahora se me está ocurriendo, porque lo he hecho en el Centro de Adicciones, Rehabilitación de Adictos, que chicos, círculo literario terapéutico, sí, lo he hecho videos sobre eso, pero vamos a hacer un círculo literario. Y la metáfora, la vida como un libro. El título es importante. Entonces, esto de el título, el nombre ahí que le pone al libro que es sobre su vida, ¿no? La introducción, bueno, es importantísimo. No, yo no sé escribir, por breve que sea, es importante. Y algunos dicen, pero yo no sé qué escribir, porque en las adicciones, pues estamos hablando en adictos, acá hay otros tipos de sujetos. Bueno, pero vos hablaste un montón de tu vida, entonces vamos a hablar del título, lo vas a escribir en palabras. Y sí, pero ¿y cómo lo guardo? Lo vamos a grabar. O sea, es que quieren estar ahí, este hedonismo posmoderno, imaginario de onanismo con el celular, era todo. Bueno, entonces, y así empezamos la infancia. Pueden empezar también por la familia, la composición, o la prehistoria de la familia, la prehistoria y la historia, articulamos los abuelos, yo me quedé con mi abuelo, y así. Entonces, los primeros capítulos tratan preferentemente de esto y escriben su historia y están, qué lindo esto de escribir, me hace bien. Claro, ellos piensan que ya está ahí con eso de que estamos escribiendo. Y el tema es que antes de escribirlo le damos unas vueltas, es decir, y ese es tu recuerdo, los falsos recuerdos. O sea, estábamos trabajando en la memoria reprimida. Y entre la primera versión y lo que después escriben han cambiado bastante, ¿no? Y así, infancia, escuela, adolescencia, adultez, pareja, amor, cada capítulo. Bueno, adolescencia hoy, ¿qué recuerdan? Amores, recordemos el amor, muy importante, la sexualidad, el debut, etc. Y con el tiempo, en cada encuentro íbamos escribiendo un capítulo, pero recontra significado en cuanto a la opinión inicial, ¿no? Hasta llegar al epílogo, ¿no? Que muchos imaginaban. Yo, incluso, vos sabés que en uno de mis libros, cómo nos despedimos, hay quien corta el hilo, pero hay un modo de morir también. La astilla suele inconscientemente morir en forma muy similar al palo, nada más que lo ha olvidado. Entonces, esas cosas charlábamos. Y cuando ya estuvo el libro, ya lo corregimos, profe, lo publicamos, hacemos dinero. Ya los chicos estaban orgullosos porque estaban escribiendo un libro. Yo esto lo apliqué en secundaria, hacíamos libros sobre violencia de género, resúmenes, gráficos. Los chicos estaban sorprendidísimos de poder escribir un libro. Bueno, y bueno, chicos, ahora viene la otra parte. Ahora vamos a dar otra vuelta, a empezar de vuelta la otra historia, la verdadera, la que queremos, el cambio, la vía alterna. Todo lo que quisimos cambiar en ese momento, cómo sería resignificar todo esto. Y empezábamos otra vuelta de espiral con el método pichoniano. Así que el biblioanálisis también, la biblioterapia es leer algún librito que tenga alguna forma terapéutica, de hecho, pero es un pasatiempo. Esto es biblioanálisis, parte del grafoanálisis, es como herramienta, pero podemos
crear otros. De hecho, los dibujos, pinturas también, que el chico pinta, modelados también. O sea, los invito a ser creativos con esto. Entonces, damos por fundado entonces el grafoanálisis con herramientas de psicoanálisis. Si sos más winnicottiano, sí, un espacio potencial de juego donde jugamos a pintar, a asociar, a conocer. Si sos kleiniano, bueno, trabajamos las posiciones, esquizoparanoides, depresivas, es decir, las situaciones que uno enfrentó, es decir, las defensas también. Si sos freudiano, bueno, hay elementos que van surgiendo allí que se vinculan con el inconsciente, o lacaniano, depende ya de tu formación. Esto es grafoanálisis, la propuesta como herramienta en tu... si solamente tenemos un martillo como herramienta, decía Kurt Lewin, entonces todos los pacientes van a ser clavos y eso no es ético. La ética es formación permanente, actualización, innovación, o sea, desarrollo de la ciencia. Por supuesto que esto genera resistencia tanto entre colegas, competitividad, es decir, cultura de la cancelación, que no es más que la violencia utilizando los recursos virtuales, proscribir al hermano que propone cosas, no darle oportunidad, obstruirlo, que son formas de violencia institucionales y comunicacionales que, por supuesto, tenemos que disipar en nuestro campo, ¿no? De la salud mental, ¿no es cierto? Siempre uno tiene su utopía también, ¿no? Así que, bueno, el grafoanálisis y el biblioanálisis como propuesta. Algo que me olvidé. Saussure, esto empezó con Saussure, que signo, significante, significado, lengua, habla, eran además grabaciones que sus alumnos hicieron en el curso de lingüística general. En verdad, la verdadera ficción de Saussure era los anagramas, o sea, el texto dentro del texto. Y esto es la inspiración de esto, del grafoanálisis, de que el chico, en lo que dibuja, hay otro, el verdadero dibujo, más o menos trágico, cómico, heroico, y que tenemos que buscar. Y es una herramienta también que se puede utilizar con niños, en talleres, en formato grupal, en psicoeducación, como otra herramienta más. Así que muchas gracias.